Bueno, amigos de Salud TV, ¿cómo están? Bienvenidos. Llegamos al viernes, estamos en el viernes 22 de enero. Increíble, ya poquitos días, una semanita más y se termina el primer mes del 2021 que tanto estábamos esperando. Bueno, el día de hoy, como todos los días, terminando la semana con un tema más gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Bueno, este día estaremos conversando con nuestro invitado de un tema de mucho interés, porque esto toca la vanidad, de pronto el deseo por la belleza, por hacer algunas cositas, ¿verdad? La liposucción, de eso estaremos conversando el día de hoy. Veamos la cápsula y luego les cuento con quién me encuentro acompañada en el set. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. La liposucción es una técnica quirúrgica que se utiliza en cirugía estética y que permite moldear la silueta a través de la extracción de grasa o tejido adiposo de diversos sitios del cuerpo. Para esta cirugía se utiliza una máquina e instrumentos especiales llamados cánulas. El equipo quirúrgico prepara las zonas del cuerpo que van a ser operadas. La liposucción no debe considerarse como una cura de la obesidad, sino como un procedimiento estético que podrá quitar la grasa acumulada que se encuentra en lugares indeseados. Habitualmente se lleva a cabo en el abdomen, en las caderas y en los muslos, aunque también puede realizarse en otros lugares como brazos, rodillas, tobillos, papada o rostro. Esta intervención quirúrgica tiene riesgos y puede implicar una recuperación dolorosa, además de la posibilidad de presentar complicaciones graves, por lo que debe pensarse cuidadosamente acerca de la decisión de someterse a esta cirugía, para la que el principal requisito para ser un candidato es gozar de un buen estado de salud. Si quiere conocer más acerca de todo lo relacionado con la liposucción, manténgase en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros invitados hablarán hoy de este interesante tema. Acompáñenos. ¿Verdad que ya les interesó el tema del día de hoy? Claro, estaremos hablando de liposucción, aprendiendo en quiénes sí, en quiénes no, en qué consiste, riesgos, beneficios, etcétera. Todo eso muy bien acompañada con nuestro amigo cirujano plástico, el doctor Juan Carlos Salazar. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues siempre ya de vuelta, tenía tiempo de no venir a visitarlos y muy alegre de estar aquí compartiendo con ustedes y con toda la población acerca de este tema tan interesante que es la liposucción o lipoescultura. Ah, muy bien. ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? Bien, gracias. ¿Cómo nos está tratando el 2021 ahorita que ya casi se termina el primer mes? Pues ahorita, gracias a Dios, todo bien. Todo bien, gracias a Dios. Lo más importante, creo que lo que todos queremos hoy día es salud, ¿verdad? Sí, una buena exacto. salud para toda nuestra familia. Bueno, Juan Carlos, acabas de decir lo que sería mi primera pregunta, porque eso es lo que la gente que está en casa probablemente piensa, bueno, ¿cuál es la diferencia entre liposucción y lipoescultura? Porque el nombre... Pues me gustó mucho la cápsula porque decía la técnica de liposucción y sí es muy cierto, una cosa es la técnica y otra cosa es el nombre del procedimiento. Okay. La técnica se llama liposucción y consiste en, a través de orificios muy pequeños en el cuerpo, 3 milímetros, colocar cánulas y por estas aspirar la grasa, ¿sí? Y la lipoescultura es el procedimiento en el cual el cirujano plástico moldea un cuerpo y quita de ciertas zonas el exceso de grasa y en otras zonas las puede aumentar, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes, ¿verdad? Muy bien, entonces es como ir a lipoescultura, es moldear el cuerpo. Exacto. Con la propia grasa que se está movilizando con la técnica de liposucción. Exacto. ¿Estoy en lo correcto? Está en lo Algo correcto, así. Sí. Bueno, mire, qué interesante definitivamente. Bueno, la liposucción, ¿en quiénes sí, en quiénes no?
Eso es algo bien importante también, porque sí, o sea, la técnica de liposucción se puede hacer en cualquiera, pero una lipoescultura tal vez no es apta para cualquier persona. Y eso se ve hasta que nosotros como cirujanos plásticos evaluamos el cuerpo de cada paciente. Por eso es que decimos que cada paciente es única. Muchas pacientitas, mujeres, aunque no son las únicas que consultan por esto, pero las mujeres, después de embarazos y todo, quieren recuperar su cuerpo, su figura, pero hay veces que por tanto embarazo o la distensión de su abdomen, quedan abiertos los músculos del abdomen. Okay. Entonces, en estas pacientes, una lipoescultura no va a ser un resultado óptimo. Un gran cambio, o sea, exacto, porque hay mucha flacidez de piel. Entonces, en aquellas pacientes donde la flacidez de piel es muy marcada y nosotros sabemos que ya con nuestra experiencia que la piel no va a retraer, entonces no podemos recomendar este procedimiento en ese tipo de pacientes, sino que ya son procedimientos combinados. Podemos combinar una lipoescultura con una abdominoplastía, ¿sí? Entonces, son cosas que cada paciente tenemos que recomendarle, ¿verdad? Pero ya en términos generales, es muy importante decir que la lipoescultura no es para aquel paciente obeso. O sea, el paciente obeso que está en obesidad mórbida no es para bajar de peso, como decía la cápsula, claro, sino que es para moldear. Entonces, no es para bajar de peso, no es de que llega la paciente y te dice, mire, ¿y cuántas tallas voy a bajar? O sea, no es así, ¿verdad? Entonces, se moldea y se mejora la forma y el contorno. Podemos dar una mejor cintura, una mejor proyección de los glúteos, etcétera, ¿verdad? Y a medida que el tiempo pasa y la tecnología mejora y las técnicas mejoran, pues ahora tenemos lipoesculturas de diferentes como tipos, ¿verdad? O sea, tenemos una lipoescultura ya de alta definición, que es en aquellas pacientes que ya están bastante bien, pero que quieren hacer como un marcaje más específico de su cuerpo. Y lo que hacemos es esculpir lo que está por debajo. O sea, quitamos la grasita de esas zonas donde todavía les cuesta sacar un poquito por el gimnasio y dejar como marcado ya el abdomen, todo, por ejemplo, los famosos cuadritos, los músculos abdominales. Entonces, de igual manera en los hombres también se puede realizar la lipoescultura. Bueno, interesante. Ahora, cuando decimos el término liposucción, ¿se puede hacer, esta es una pregunta que va a sonar un poco a lo mejor rara, ¿se puede hacer liposucción sin lipoescultura? Sí, entonces aquí vamos que es una técnica, pues la técnica de liposucción se puede hacer en un montón de lugares y se utiliza como cirujano plástico en muchos otros lugares. Podemos hacer una liposucción de abdomen sin hacer una escultura, por ejemplo, en reconstrucción mamaria, para coadyuvar después de una reconstrucción a mejorar el contorno de la mama que ha sido reconstruida. Entonces sacamos grasa de la pancita, del muslo, de algún lugar, pero en poca cantidad, y eso nos ayuda para colocarlo ahí. Podemos hacer liposucción de cuello, liposucción de brazos y de muchas otras zonas que son específicas, ¿verdad? Que no es en todo. No es un todo como la lipoescultura, que estamos hablando de un contorno corporal del tórax, de los flancos, del abdomen, de la espalda baja, ¿verdad? Entonces es como para dar un contorno completo al tronco. Porque, por ejemplo, puede ser que alguna persona no quiera que le redistribuyan la grasa que le están sacando en ningún otro lugar. Entonces, ¿qué pasa con esa grasa? ¿Se puede someter únicamente a una liposucción y vea qué hace esa grasa, bótela, pero a mí no me la vuelvo a poner? Pues sí, realmente se puede. O sea, realmente podemos hacer una liposucción de cuello y esa grasa se descarta, pues definitivamente. No es que nosotros pues recomendamos, si vamos a sacarla, pues lo ocupamos en otras cosas. Ya son otros temas como lipoinfiltración de cara, etcétera. Muy bien, ese tema es interesante. Se puede sacar, ¿de dónde se puede sacar grasa? Pues la grasa de cualquier cuerpo puede ser ¿cómo se llama esto? ¿Un relleno autólogo en cualquier otro lugar? Sí, exacto. O sea, la grasa el único relleno autólogo que existe o la única forma para rellenar y dar más volumen en el cuerpo es nuestra propia grasa de forma autóloga. O también tenemos rellenos, pero esos rellenos que ya hemos hablado de cara, pequeños rellenos, ácido hialurónico, no se pueden poner en el cuerpo en una gran cantidad. Entonces, la única forma de dar volumen grande es por medio de la grasa propia, ¿verdad? Ninguna otra cosa sintética o cosa que les digan que les van a poner. Cuando hacemos lipoescultura, el proceso completo,
realmente lo que hacemos es moldear y poner esa grasa en los glúteos, por ejemplo, o en el busto, por ejemplo. O en los senos. Ajá, exacto. Entonces, pero sí, podemos hacer liposucción en otras áreas y descartarlo definitivamente, no utilizar esa grasa. Muy bien. ¿Existe alguna contraindicación médica para al que alguna paciente, hombre o mujer, se realice una liposucción? Pues contraindicación médica pueden haber algunas, por ejemplo, enfermedades crónicas, ¿verdad? O sea, como diabetes, no son contraindicaciones absolutas, pero pues son relativas. Entonces tenemos que tener un paciente sano. De por sí, el índice de masa corporal para una lipoescultura no tiene que ser arriba de 28 o 30 de índice de masa corporal, índice de masa, porque entonces ya estamos entrando en lo mismo que dijimos, que ya tenemos una obesidad, ¿verdad? Entonces, a medida que los índices de masa aumentan para una lipoescultura, tenemos más grado de complicaciones, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Que tratar de disminuir las complicaciones a lo mínimo, ¿verdad? O sea, toda cirugía tiene sus complicaciones atribuidas a dicho procedimiento, ¿verdad? Que son porcentajes bien pequeños. Pero si nosotros nos salimos a la hora de elegir los pacientes de los que son ideales, estos riesgos aumentan, ¿verdad? Claro. Entonces eso es importante. Entonces no existe ninguna contraindicación absoluta realmente. La única contraindicación absoluta sería paciente obeso. El paciente obeso, el paciente que está muy delgado, pues también. Bueno, obviamente. O sea, porque también, o sea, una vez hablamos algo psicológico de eso que... A ese punto quería llegar, porque tal vez no existe una contraindicación médica, pero quería saber si existen contraindicaciones psicológicas. Ajá, entonces tenemos pacientes que realmente dicen, yo quiero estar delgadito, que no, o sea, no, ¿verdad? Dios es sabio y por algo nos dejó esa cierta cantidad de capa en la piel que nos da protección, ¿verdad? Entonces no podemos dejar súper pegado todo. No es lo adecuado, no es lo adecuado. Muy bien. Juan Carlos, vamos a ir a ver el avance de TN21 en esta pausa y al regresar continuemos hablando de esta contraindicación psicológica que son bien importantes porque hay que hablar un poco de la expectativa, la realidad y que la paciente o el paciente tienen que estar muy claros en qué es lo que quieren y qué es lo que pueden obtener para que luego no existan estos disconfort que pueden ocasionar problemas serios tanto para la paciente como para el médico, el cirujano plástico. Vamos a escuchar el avance de TN21, volvemos. Estás viendo Salud TV. Hola amigos de Salud TV, les saluda la licenciada Catherine Campos, psicóloga clínica. Este día quiero hablarles acerca de las implicaciones que tienen los procedimientos estéticos. ¿Qué sucede? Que es muy positivo de cierta manera y es muy agradable hacer cambios en nuestros aspectos físicos cuando hemos tenido deterioros de autoestima por los cuales queremos establecer nuevas conductas, en estos casos los cambios. Pero sucede la contraparte. ¿Por qué lo estamos realizando y cuál es el objetivo principal de ello? Si lo hacemos por una buena causa, que queremos hacer un pequeño cambio, 2 cambios, pero ya cuando se vuelve una obsesión y ansiedad compulsiva de querer realizarlo constantemente, después de un pequeño cambio a un incremento, ya se vuelve un rasgo patológico. Y este rasgo patológico se llama dismorfismo corporal, que es el hecho de que tenemos un problema por querer hacernos cambios continuamente. Ni siquiera es un cambio por nosotros mismos, sino que queremos cada vez más sentirnos mejores para los demás, no para nosotros mismos. Entonces es aquí cuando debemos muchas veces buscar una ayuda o darnos cuenta cuando ya se vuelve una obsesión y sale de un rango normal de querer hacernos un pequeño cambio. Porque se vuelve una ansiedad, se vuelve una obsesión y ya no es normal, se vuelve enfermizo y patológico, porque queremos realizar cambios constantemente y esto ya no es sano, porque si la persona no ha trabajado su depresión, su ansiedad o sus trastornos en casa, problemas familiares, situaciones de autoestima o de pareja, y ya lo queremos hacer por complacer el resto y por el qué dirán,
tienes un problema, porque no estamos buscando una ayuda objetiva. Y en estos casos sí es muy recomendable buscar una ayuda profesional, alguien que te ayude a establecer cuáles son tus objetivos del por qué quieres hacer tantos cambios, primero que nada, o concretizar si es necesario solo hacerlo una vez al tiempo en algo específico, no constante, para descartar que sea otra situación, que sea por ejemplo ansiedad, depresión o baja autoestima. Esto ha sido por hoy, espero que sea útiles para ustedes. Se despide con ustedes la licenciada Katherine Campos, psicóloga clínica. Gracias. Bueno, gracias a la licenciada Campos. Justamente lo que conversábamos antes de irnos a la pausa, Juan Carlos, ella habla del caso en sí del dismorfismo, ¿verdad? Corporal, que es aquella paciente que es de más, o sea, nunca va a quedar contenta, siempre va a estar buscando otro procedimiento hasta llegar a momentos en que definitivamente ella sola se está haciendo daño, ¿no? Sí. Entonces, pregunta, ¿la liposucción es uno de esos procedimientos que amerita que el médico someta a la paciente antes a una evaluación psicológica siempre para ver si realmente está teniendo algún problema o el por qué quiere hacerlo y cuál es su expectativa y que le quede claro cuáles son los resultados que se pueden obtener? Pues, someterla a un estudio psicológico tal vez no. Pues nosotros estamos entrenados para hacer nuestra entrevista, evaluación, ¿verdad? Entonces, en esta evaluación, sí nosotros tenemos que ser perspicaces y identificar el problema, ¿verdad? Si hay o se presenta ese problema. O sea, no hay nada de malo en que una persona venga y quiera disminuir un poco y dar una mejor forma a su cuerpo, ¿sí? Pero si te llega una paciente que ya se hizo 2 lipos anteriores y te vuelve a preguntar por la misma zona y que ella no quedó contenta y que entonces realmente ya... Y que todavía tiene un tuchito, un bordito y que ese borde se lo quiere quitar. Ajá, entonces ya tenemos que ver y entonces explicarle cómo son las cosas, ¿verdad? O mandarla a una evaluación, definitivamente, ¿verdad? Sí es importante lo que hablábamos de los resultados, las expectativas, o sea... Tenemos que tener expectativas bien claras y reales, tanto nosotros como cirujanos plásticos, que nos lo da nuestra experiencia, y las pacientes con respecto a su cuerpo, pues. Entonces no podemos crear un cuerpo nuevo, diferente al que ya tiene, pero sí podemos mejorarlo, ¿verdad? Entonces, y mejorarlo mucho a veces, ¿sí? Entonces, pero es importante que a la hora, yo con mis pacientes, a la hora de las entrevistas y de la consulta, pues platicar de las expectativas que tenemos cada uno y de lo que yo le puedo dar como resultado y lo que yo puedo lograr. Y yo trato de ser bien honesto en la mejor opción para la paciente, pues, porque muchas llegan, como ya dijimos, de que no son candidatas solo a una lipoescultura, sino que necesitan quitar piel o algo. Entonces yo trato de decirles, bueno, lo más óptimo es esto, pero podemos tratar de hacer esto, pero el resultado no va a ser un 100%, sino que va a ser un 80%. Si te parece, lo podemos hacer, o si no, pues no se hace, pues si tú no estás contento con eso, ¿verdad? Entonces, sí, mucho las expectativas es de lo más problemático que se presenta en cirugía plástica, no estar claros a la hora de decir, bueno, yo esperaba esto en mi mente y que tú no ubicaste que ella pensaba que iba a quedar de tal manera, sino que llegar a esa unión de criterios entre el paciente y el cirujano plástico, ¿verdad? De que acordémonos de que toda paciente es diferente, todo cuerpo es diferente, unas tienen más grasita que otras, pueden dar mejores resultados que otras, diferentes edades, diferentes resultados también, ¿verdad? A partir de los 40 años en adelante, pues la piel ya no se retrae tanto, y este es un punto bien importante, porque a la hora de hacer una lipoescultura, una liposucción, nosotros es como que vaciáramos ese tejido adiposo que está entre la piel y la capa muscular. Entonces, estamos muy predisponentes a lo que es la calidad de la piel de retracción. Entonces, si ya no tenemos suficiente elastina en el cuerpo y otras cosas que por la edad se van perdiendo, entonces tenemos que tener por experiencia ya saber que decirle a la paciente, bueno, aquí no se va a retraer tanto como, bueno, una paciente de 50 años, aquí no se va a retraer tanto como que tuvieras 25, 30 años, ¿verdad? Y hacerle ver eso y quedar claros de que el resultado no va a ser de esta manera, sino que de otra manera.
Entonces eso es bien importante, quedar claros con tus pacientes y tener metas realísticas. Eso. Muy bien. ¿Cuáles son las zonas más difíciles o más problemáticas? Las zonas más problemáticas, por decirlo así, son, en mi experiencia, son las chaparreras, las piernas, o las pistolas que le dicen. Las chaparreras son las pistolas famosas, cadera y pistolas. Las piernas, los brazos, a veces. Y ahí lo demás es como que es bastante... ¿Por qué eso? ¿Por qué es la dificultad? A ver, cuéntanos. Con el brazo porque hay veces que no hay mucha grasa, entonces hay que ser bien delicado a la hora de hacer una lipo de brazos para que no se note que se ha hecho una liposucción. Y en las piernas porque más que todo en aquellas piernas de pacientes que tienen celulitis. La celulitis es un problema que la liposucción o lipoescultura no va a ser la solución. Entonces se nos puede como acentuar en el posquirúrgico un poquito más esa celulitis y la paciente queda descontenta. Pues. Mira qué importante, porque definitivamente la gente en casa puede pensar, bueno, pero que no es para eso la liposucción. No. Entonces, no, ¿verdad? Puede empeorar o hacerla más evidente. Más evidente, exacto. Entonces sí va a mejorarla un poco porque el problema de la celulitis que son adherencias bien superficiales de la piel a la grasa superficial. Entonces, al hacer una liposucción, nosotros pasamos esa cánula sobre la pierna y se rompen las adherencias. Exacto, pero no se rompen todas. Entonces, eso es lo delicado con las piernas más que todo. Y con las pistolas es que hay que ser también bastante sutil para no sobrecorregir esas pistolas. Entonces, siento que son como los lugares más delicaditos. Para no sobrecorregir, ¿qué pasa si sobrecorriges? El cuerpo no se ve, o sea... No se va a ver bien, porque se va a ver, no vamos a lograr ese contorno como en reloj de arena, que unos dicen que queremos lograr, ¿verdad? Entonces no se va a lograr eso. Entonces todo eso es bien importante. También importantísimo platicar lo que dijimos de los resultados, porque en la mente de un cirujano, pues, puede ser muy bueno y todo, pero uno tiene la idea de lo que yo quiero en mi mente y tal vez no lo que a la paciente le guste. Por ejemplo, hoy está muy de moda rellenar la zona de la cadera para lograr ese contorno de reloj de arena al estilo Kardashian. Pero hay unas mujeres que no les gusta, o sea, realmente no les gusta ponerse grasa ahí, entonces hay que platicarlo bien con cada paciente, ¿verdad? O sea, eso es muy importante porque en definitiva el cirujano no puede anteponer también lo que a él le gusta y le parece mejor. Puede dar la opinión, ¿verdad? Sí, pero nunca vas a imponerle a una paciente o le vas a rellenar como tú consideras que el cuerpo se ve bien, exacto. ¿verdad? O sea, es importante conversarlo. Es una opinión entre ambos, ¿verdad? Y dar una opinión de cuál es lo mejor para ti y pues si no te parece, pues vemos si es factible o no, porque si no es factible tampoco se va a hacer, ¿verdad? A ver, las varices, ¿son en algún momento un problema para la liposucción y lipoescultura? Si son arañas vasculares superficiales, no es un problema para la lipoescultura. Si hay problemas ya venosos muy profundos, o sea, hay que valorar qué tanto problema es eso, pues, pero realmente acordémonos que la lipoescultura es algo superficial, ¿verdad? Siempre por arriba de la capa muscular. Entonces, media vez estemos siempre por arriba de la capa muscular, no tenemos ningún problema, ¿verdad? Hay veces que complicaciones más grandes es cuando no lo hacen personas adecuadas o que están capacitadas y pasan y rompen ese tejido muscular y se meten a otras cavidades, ¿verdad? Y se meten a otra capa. Bueno, definitivamente un procedimiento bastante complejo. Ya vamos a estar hablando en sí del procedimiento y de las cánulas, pero vámonos a una pausa comercial. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Hola, ¿qué tal amigos de Salud TV? Mi nombre es Iván Quijada, nutricionista y máster en actividad física. En esta ocasión vamos a hablar sobre las opciones saludables para poder bajar de peso. El tema de reducción de peso siempre es muy complejo. Incluso la liposucción no es un método recomendado para bajar de peso, es un método que ayuda a moldear el cuerpo. Ahora, para bajar de peso tenemos varias alternativas y quizás quiero resumirla en 5 o 6 opciones saludables. La primera es quizás utilizar los vegetales como meriendas, como snack. Aquí la creatividad es la que manda, de repente la zanahoria con algo, el pepino con un mínimo de aderezo, ocupar un queso con algún tipo de vegetal, aquellas meriendas riquísimas de tomate, de pepino,
o similares, porque la verdad que los vegetales tienen tanta amplitud que creo que podemos quedar muy cortos, pero esa es una gran alternativa. La segunda es la inclusión de la fruta, siempre la fruta de estación por su sabor dulce, por su cantidad de fibra, porque es baja en calorías, porque me da una sensación de saciedad, de frescura. Creo que es una alternativa válida tanto como meriendas, como postres o previo a la comida si lo que necesito es generar un poco de saciedad. El otro punto importante también es cómo cocino la comida. Si yo cocino sin grasa, para mí es importante. No es lo mismo freír algo que hervir algo, que salcochar algo, y aquí volvemos y unimos ambas cosas. Vegetales con un tipo de proteína baja en grasa es una alternativa válida y factible para poder bajar de peso. El yogur o los lácteos bajos en grasa pueden ser una gran alternativa como postre. Explico, de repente nosotros cenamos algo salvadoreño, sus frijoles hervidos, con su huevo duro, con la mínima cantidad de grasa, y como postre tenemos un yogur bajo en calorías. Funciona como un postre, pues, y también me ayuda a cambiar el hábito, a dar sabor y a hacer mucho más accesible o agradable la dieta enfocado a bajar de peso. Ahora, también otro método es la inclusión de vegetales como sopas de complemento, le llamo yo. Ustedes almuerzan y de repente dicen, bueno, me comí mi pedazo de pollo, me comí mi tortita de loroco, pero la sopa de vegetal pues me ayuda de esa manera. Y pues por lo último y no menos importante, el tema del ejercicio para ayudarnos a bajar de peso. Acuérdense, movernos siempre nos va a ayudar, así que esos son algunos de los tips que nos ayudan a bajar de peso. Recuerden ejercitarse, recuerden una alimentación balanceada y equilibrada. Esos son cosas importantes para la reducción de peso. Me despido de ustedes, mi nombre es Iván Quijada, nutricionista y máster en actividad física. Nos vemos en la próxima, amigos de Salud TV. Bueno, gracias a Iván Quijada por esa nota. En definitiva, lo mejor y lo primero es un buen plan de alimentación. Estamos hablando este día de liposucción con el doctor Juan Carlos Salazar, cirujano plástico. A ver, Juan Carlos, me imagino que si tú tienes una paciente, o hombre o mujer, con un índice de masa corporal que va arriba de 30, a partir de ese momento es mejor que baje de peso primero para luego hacer una lipo, ¿sí? Sí, realmente si los índices de masa corporal están muy elevados, no es adecuado hacer una lipoescultura porque no vamos a obtener los resultados que el paciente tal vez quiera, ¿verdad? Claro. Entonces, es bien difícil, te diré, porque hay que saber elegir a tu cirujano plástico, hay que tener mucho criterio y mucha ética, ¿verdad? Entonces, a mucha gente no le gusta que uno las mande a bajar de peso, si te dice que para eso llegaron, ¿verdad? Entonces, realmente, no, pues no es así la cosa. O sea, la cosa es que estemos en el punto donde el resultado va a ser el mejor, ¿sí? A ver. Y que todos quedemos contentos. Muy bien, hablemos un poquito de los requerimientos, no del paciente, ya hablamos de la paciente, obviamente tiene que ser un cirujano plástico calificado, ¿verdad? Sí. No es otra especialidad ni otra subespecialidad, es un cirujano plástico calificado para poder realizar cualquier tipo de procedimiento de este tipo. Ahora, hablemos de los que si usted se va a someter a esto, tiene que ir a un lugar donde tengan un quirófano, ¿sí? Sí. Un quirófano completamente armado. ¿Qué cosas no pueden faltar? Pues no puede faltar una máquina de anestesia. Y un anestesiólogo. Y un anestesiólogo, claro. Un ¿verdad? médico anestesiólogo. Un médico anestesiólogo. O sea, aquí el problema viene y las complicaciones de la lipoescultura vienen, las más graves, por decirlo así, cuando no estamos en un lugar adecuado para realizarlo y cuando van a personas que van al enfoque más económico, pues, o sea, no es por ser carero o no ser carero realmente en nuestra sociedad, pero es seguridad. Es seguridad, ¿verdad? Es seguridad. Una liposucción no se puede hacer con anestesia local. Una lipoescultura no se puede hacer con anestesia local. Una liposucción para sacar una pequeña cantidad, tal vez sí, con una pseudoanalgesia, pero siempre va a ser a la par de un anestesiólogo que nos va a estar cuidando el paciente, pues. Nunca va a ser de que yo la voy a hacer solito, sino que tiene que estar nuestro anestesiólogo que está cuidando al paciente, pendiente de él, mientras yo estoy trabajando haciendo otra cosa, ¿verdad? Y en un lugar donde tengamos todas esas medidas de y si pasa, y si. Por si acaso. Entonces, necesito tal cosa. Exacto, por si acaso, yo tengo que tener mi máquina de anestesia por cualquier cosa. Si yo la necesito, ahí está lista para usarse para sacar adelante el paciente, ¿sí? Entonces,
es bien importante esto, ¿verdad? Con médicos calificados, como tú lo dijiste, miembros de la Sociedad de Cirugía Plástica de El Salvador, que es como el colador más grande que tenemos en nuestro país y lo debemos utilizar, ¿verdad? Cualquiera de los miembros somos capaces de realizar este tipo de procedimientos. Y ya de ahí, pues, tú valoras la experiencia, cómo se ha formado el cirujano plástico, etcétera. Y sí evitar de ir a otros colegas que no son cirujanos plásticos porque ofrecen resultados, primero, que no son, segundo, con riesgos de esos que dijimos que puede pasar algo, y después llegan con nosotros a tratar de arreglarse y ya no se puede arreglar. Una lipoescultura mal hecha no siempre se puede arreglar, definitivamente. A ver, hablemos un poquito de los riesgos, no es para que asustemos a la gente, pero tengo entendido, y tú me corriges, que dentro de todos los procedimientos de cirugía plástica, incluyendo la abdominoplastía, la liposucción y lipoescultura es la que más riesgos puede tener dentro de un quirófano. Sí, realmente a nivel mundial la lipoescultura pues es como la que tiene un poquito más riesgo de mortalidad, y esto es más que todo a la hora de hacer la lipoinyección, si no se hace de la manera adecuada, ¿verdad? La lipoinyección es cuando estamos hablando de poner grasa en el glúteo para aumentarlo. Sacamos toda la grasa del cuerpo y la colocamos en esa zona si la paciente lo quiere. Entonces realmente la lipoescultura en sí no es como muy problemática, sino que es a la hora que llegamos de hacer la lipoinyección. Entonces tiene que ser con una técnica adecuada y con la experiencia adecuada. Porque la gente que no sabe pues lo puede meter en una arteria directamente, y esto nos puede causar un émbolo graso y darnos un paro respiratorio, pues. Esto es altísima mortalidad, una Exacto. complicación de altísima mortalidad, Exacto, ¿verdad? exacto. Bueno, así que ojo entonces, porque no es para que se asusten, es un procedimiento que tiene bonitos resultados, pero lo más importante, y aquí como bien decimos en buen salvadoreño, por andar cutarreando, Sí. después nos podemos meter en problemas y nos va a salir caro y podemos llegar hasta un desenlace fatal. Bueno, vamos a ir a una pausa y luego, Juan Carlos, hablamos de cuánto peso realmente una persona puede perder con la grasa que le sacas, dependiendo. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Hoy te presentamos algunas curiosidades de la liposucción. Este procedimiento fue desarrollado inicialmente en Italia en la década de 1970 y revolucionó en los años 80 gracias al trabajo del dermatólogo estadounidense Dr. Jeffrey Klein. La Segunda Guerra Mundial fue el momento histórico en que comenzó a surgir la cirugía plástica, teniendo como objeto la reconstrucción de miembros del cuerpo debido a las batallas. Fue también en esta época cuando se llevaron a cabo los primeros injertos de piel. En la actualidad, las áreas más frecuentemente tratadas por la liposucción en mujeres son los muslos, caderas, abdomen y la barbilla, mientras que los hombres no se quedan atrás, pues en los últimos años se ha incrementado la solicitud de los servicios de cirugía plástica en la población masculina, especialmente en liposucción, reducción de mamas, cirugía de párpados y rinoplastia. Bueno, estamos con el doctor Juan Carlos Salazar, cirujano plástico, este día aprendiendo detalles acerca de liposucción o lipoescultura. Bueno, y hablábamos acá con él en el corte que si bien es cierto, no es para perder peso, pero obviamente con tantos litros de grasa que se saquen, dependiendo de eso, puede haber una pérdida que no va a ir más allá de ¿cuánto? Que 4 o 5 libritas. Sí, realmente sacamos más o menos como 5 o 4 litros de grasa. Bueno, entonces un cc es igual a 1 gramo. Entonces quizás estamos por ahí por los 4 kilos, por ahí. Entonces así. Muy bien, entonces... Ya bueno, de entonces, todo el cuerpo, pues, pero estamos hablando si haces una cuestión de todo el cuerpo. de todo el cuerpo. Exacto. Pero si solamente son algunas zonas específicas, lógicamente Es no va a menos, haber pérdida de sí. peso, es No, mentira. no. A ver, el procedimiento en sí, ¿cuánto puede andar durando en cuestión de tiempo? Pues en cuestión de tiempo, si es una lipoescultura completa, quizás más o menos unas 4 o 5 horas. O sea, varía de cada cirujano plástico, ¿verdad? Claro.
Yo no soy un cirujano plástico rápido, yo voy tranquilo y despacio. Me tardo quizás unas 5 horas en todo el proceso. En todo el cuerpo. Cuando es una lipoescultura o solo una liposucción, puede ser mucho menos tiempo. Una hora, digamos una lipo de cuello, 1 hora. Y ya. A ver, dijiste que los rellenos autólogos que hablábamos, que si la paciente o el paciente quiere aprovechar esa grasa que le sacan de la papada, porque dijiste que se puede hacer una liposucción del área de cuello y papada, y la quieres rellenar en la cara, por ejemplo, para quitar arrugas, a esa grasa inmediatamente que la sacas se le hace algo, o cómo se hace algún proceso, pasa por algún proceso. Sí, tiene algún proceso, cada cirujano plástico lo realiza de diferente manera según la escuela que ha tenido, y puede ser que se decanta la grasa, de ahí se hace como un quiebre paulatino de la grasa para ir haciendo glóbulos más pequeños de grasa para que puedan pasar en las cánulas dependiendo del lugar donde la vamos a colocar. Porque no es lo mismo que la coloquemos en el párpado, que la coloquemos en el surco, que la coloquemos en la pompa, glúteo, ¿verdad? Entonces sí se decanta, otros la centrifugan y ya de ahí pues yo coloco antibióticos para prevenir infecciones y pues prácticamente eso se hace. Hay otros, o sea, la grasa es bien importante, no solo desde el punto de vista de estética, sino que también pues ahora se ha visto que se puede sacar células madre mesenquimales de la grasa, ¿verdad? Entonces ahí van, ¿verdad? También hay otros que centrifugan, hacen ese proceso y ponen también células madre en esa zona para mejorar la integración de esa grasa. Entonces hay diferentes técnicas. O sea, no, como es un relleno autólogo, definitivamente no existe la posibilidad que de pronto el paciente, su cuerpo rechace. No, por eso te digo, yo ocupo antibióticos porque puede pasar de que, eso es importante también, ¿verdad? Si hablamos de eso. O sea, no es de que yo saque 5 litros y te voy a poner en cada pompa 2000 cc en cada, o sea, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo es en variante del tamaño del músculo o de la zona que le va a dar sangre a ese injerto. Acordémonos que un injerto es algo que está sin vida y que al ponerlo en el entorno le va a dar o lo va a mantener. Entonces, se pone en el glúteo cierta cantidad que uno calcula y por su experiencia ya sabe qué cantidad va a poner. Y no más de esto, porque lo que puede pasar entonces no es que haya rechazo, sino que la grasa haya demasiada, no le llega sangre, no se integra y se necrosa. Se muere. Se muere. Entonces pueden venir infecciones y problemas, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas. Pero no, rechazo no hay como sí, porque es tu propio tejido. Es tu propio tejido, tu propio cuerpo. Ajá. ¿La paciente sale del quirófano vendada? Sí. Esto es otra cosa de las que dicen, no, que salís ahorita y en 5 días estás trabajando y todo. O sea, no, realmente todas las cirugías plásticas es un proceso, ¿verdad? Nada es ambulatorio, esto no es ambulatorio. Puede ser ambulatorio cuando son de específica, ¿verdad? Pero cuando es lipoescultura completa, pues también cada médico es diferente. Yo las dejo una noche, al día siguiente se van para su casa para estarlas cuidando, monitorizando que todo esté tranquilo. Se van a sus casas vendadas y con una faja. Esta faja la van a utilizar durante 2 meses, 1 mes día y noche y 1 mes durante solamente 12 horas. Esto nos ayuda a que se mantenga esa forma que nosotros dimos, ¿verdad? Para que el cuerpo no haga lo que él quiera, por decirlo así, ¿verdad? La recuperación de una lipoescultura completa más o menos anda entre 5 a 10 días, dependiendo cada paciente. Hay pacientes muy buenas, que salen muy buenas, que como si nada. Esta faja, la paciente o el paciente la va a utilizar durante 2 meses, solamente se la quita para bañarse. Solo para bañarse. Sí. Solo para bañarse. Bueno, si tenés algún evento te la quitas, pero lo ideal son 2 meses, ¿verdad? No, o sea que no hay tales de ir a la playa. No, por el tipo de cirugía y todo, que nos dé el sol en esas zonas y todo, no es muy recomendable, porque pueden quedar manchas donde hay moretes y pueden quedar moretes, ¿verdad? Ah, muy bien, ese es otro tema, los moretes. Definitivamente exacto, ha habido rompimiento de adherencia, van a haber moretes, exacto, ¿no? van a haber moretes. Entonces trato de decirles que por lo menos 1 mes no playa, ¿sí? O que se asoleen, pues. Ok, bueno, vámonos a una pausa y ya volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV.
Bueno, liposucción es el tema que hemos estado conversando este día con el doctor Juan Carlos Salazar, cirujano plástico. Hemos estado sacando la mayoría de las dudas que usted puede tener en casa y aquí tratando de representarlas. A ver, el dolor, hablemos del dolor. Esto es un procedimiento doloroso. Lógicamente el dolor es algo bien subjetivo porque cada quien tiene el umbral diferente, pero en general. En general sí es molesto. Yo les digo a mis pacientes que los primeros 3 días son los más pesados, ¿verdad? Entonces, porque tú estás toda dolorida, no te puedes mover mucho. Uno les indica que tienen que moverse porque no es una cirugía que vas a pasar acostada después de ella, ¿verdad? Sino que hay que movilizarse. Eso nos mejora que salga todo el drenaje, evita trombos, etcétera, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Pero sí es una cirugía de mediano dolor, pero claro, o sea, se le deja medicamentos para el dolor y eso le controla su molestia, ¿verdad? ¿A las cuántas horas después de una lipoescultura completa, hablemos de una completa, la paciente o el paciente se tiene que levantar y caminar? Yo las levanto, si las operé en las 8 de la mañana, más o menos como a las 6, 7 de la noche, las están sentando para que tomen su cena, por decirlo así. Que se siente, tome su cena, si puede pararse, que se pare y de un par de una caminadita pequeña y se vuelva a acostar. Y ya al día siguiente, si ya a las, ¿qué? Entonces 24 horas, ya su protocolo total de levantarse, ir al baño, caminar, para que ya se pueda dar de alta para su casa. ¿Al cuánto tiempo este paciente está apto para ejercitarse? A los 15 días, yo les digo, ya pueden hacer ejercicio cardiovascular, ¿sí? O sea, que ya pueden ir a trotar, ya pueden empezar a correr, ya pueden hacer bicicleta. Claro, o sea, desde el punto de vista de que vas a empezar poco a poco a retomar tu camino que tenías antes. No de que vas a llegar y vas a echarte los 5 kilómetros del día. Ajá, exacto. Y ya más fuerza o peso, al mes y medio ya pesas y cosas más grandes, ¿verdad? Más específicas. La alimentación, ¿cuáles son? ¿Les dejan siempre una alimentación, algún pues programa? Realmente ser claros con la paciente de que te llega, ella está invirtiendo en su cuerpo, porque es una inversión en su cuerpo para llegar a un resultado que lo va a hacer más rápido que haber ido al gym, por ejemplo, pues. Entonces, no es magia. Si no comen bien, no se alimentan bien, si no hacen ejercicio, les va a durar 1 año, año y medio y de ahí otra vez van a empezar a engordar. Entonces, siempre se les recomienda estar en control con su nutricionista o ella sola, pues tener una alimentación adecuada y balanceada, ¿verdad? Eso realmente. Hay uno de los grandes mitos cuando la paciente quiere aumentar el tamaño de los glúteos y se hace una lipoescultura y le hacen la infiltración en la grasa en los glúteos. Y si después esta paciente, entonces preguntan, ¿y si después voy al gimnasio y hago muchos squats, se me va a ir la grasa que me pusieron? Bueno, o sea, es como que bien difícil contestarla. O sea, la grasa que tú pones, se pone, digamos, del 100% de lo que tú pones, se va a quedar ahí un 70 a un 80%. Porque el cuerpo descarta, ese otro 20% lo descarta, ¿sí? Entonces, esa grasa te va a quedar ahí para toda la vida. Depende del ejercicio que tú hagas, se va a perder cierta cantidad de grasa. Eso es así. Aunque si tú te pones a hacer mucho ejercicio, vas a adelgazar, vas a mejorar todavía con todo. Pero el contorno que diste lo vas a mantener, tal vez no tan pronunciado como estaba al principio, pues que sí habías aumentado bastante con la grasa. Va a bajar siempre proporcional, pues a eso me refiero. A ver, preparaciones previas a la liposucción. Recomendaciones previas, pues como todo, y siempre hablamos, una buena evaluación prequirúrgica y todos sus exámenes prequirúrgicos, definitivamente. En pacientes menores de 40 años que no tienen ninguna comorbilidad, hipertensos, diabéticos, que no son nada de eso, pues toda su hematología, examen general de orina. Y bueno, hoy prueba de COVID es muy importante, ¿verdad? Hoy para poder operar a una persona. Y si son con comorbilidades o arriba de 45 años, exámenes del corazón, exámenes de los pulmones y una evaluación por su médico internista o un médico internista para una valoración preoperatoria.
Prueba de COVID, estamos hablando de hisopado o de anticuerpos. Puede ser anticuerpos o hisopado, cualquiera de las dos. Puede ser cualquiera de las dos. La cosa es que no puedes, si una paciente está activa, no puede realizarse, pues sí, no puede realizarse una cirugía, pues, porque recordemos que el COVID es una reacción inflamatoria y después de una cirugía, pues... Y bueno, en una de las situaciones que se ha visto que hay pacientes que se han complicado en diferentes hospitales o centros quirúrgicos, no porque estuvieran en una cirugía plástica, sino que sencillamente por una cirugía que les tocó hacerse, alguna cura de hernia, alguna vesícula, apéndice, y esto pues complicó, ¿verdad? Se complicó. Se complica porque, pues, como ya sabemos, la respuesta inflamatoria aumenta como al doble, entonces es imposible hacerlo. Entonces por eso es muy importante pues la prueba de COVID, definitivamente, por la seguridad de todo el personal que va a estar ahí, por la seguridad propia, además. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo creo que la gente que está en casa queda contenta porque sacamos bastantes dudas que puedan tener. Así que si usted tiene ese deseo de hacerse una liposucción, una liposcultura, ahí tiene toda la información, no tiene nada de malo, pero ya sabe que no es mágico y no es para perder peso. Eso es importantísimo. Exacto. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes. Los dejo con Brenda Vázquez. Les deseo que tengan un feliz fin de semana, un fin de semana que disfrute con su familia y se cuide muchísimo, por favor. Primeramente Dios, volvemos el lunes con otro tema. Bendiciones. Si usted ha tomado la decisión de someterse a una liposucción, acá le compartimos los siguientes consejos. Presta atención especial a tu higiene. Durante los días anteriores a la cirugía, es conveniente utilizar un jabón germicida para lavar todo el cuerpo. Tu doctor te indicará el más apropiado para combatir las bacterias y gérmenes que puedan complicar tu intervención. Consulta si debes suspender algunos fármacos. Si estás tomando algún medicamento, debes consultarle al cirujano si debes suspenderlos, ya que existen algunos que no puedes tomar durante 2 semanas antes y 2 semanas después de la cirugía. El día de la intervención, acudir con ropas cómodas y sin maquillar. Debes ir con las medias de compresión fuerte o la faja que te haya indicado tu cirujano. Procura que alguien te acompañe por lo menos para volver a casa.